Estamos haciendo entonces esta edición de Enlace USACH cubriendo a mi querido compañero Rodrigo Alcaíno. Te lo contaba, tenemos hartas cosas que conversar, una mañana noticiosa donde además puedes informarte a través de nuestro sitio diariousach.cl. Y te adelantaba también porque esta hora, 9:14, ya es momento de ser parte de nuestro panel Nuevas Voces para hablar sobre la noticia del momento, esta entrevista que dio la diputada Pérez en La Tercera, que abre algunos flancos. También vamos a hablar del proceso constitucional, que hay quienes dicen que se acaba ahora con esta última revisión. Hay otros que dicen que Jaime Guzmán gana de partida doble, pero antes quiero presentar a quienes nos van a acompañar. Primero, Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud DC, que ya va a estar conectada, y también Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad. Ya vamos a esperar un rato que puedan establecer su conexión para también poder conversar a fondo, ¿no?, con lo que está ocurriendo, y conversar a fondo también con los puntos de vista, ¿no?, cada uno que nos aporta siempre en este panel que es diverso, que tiene una mirada siempre transversal a los hechos que nos acompañan, no solo nacional, sino que también en términos internacionales. Estamos ahí esperando entonces la conexión. Vemos ahí, estamos nosotros, y te lo decía entonces, vamos a hablar sobre Constitución y también sobre lo que ocurrió con Catalina Pérez. Vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro conectado, a Pablo Rodríguez, que es investigador, te lo contaba, de Instituto Libertad. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a nuestro panel Nuevas Voces de Radio USACH. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Oye, y aquí también comenzando una nueva semana, una semana que se da bastante noticiosa y que, por supuesto, ayer llamó la atención, ¿no?, con Catalina Pérez rompiendo el silencio, aclarando algunas cosas y también poniendo algunos mantos de dudas sobre otras. ¿Qué te pareció a ti, primero, esta forma de romper el silencio y donde fue poniendo los puntos en esta conversación sobre el caso, particularmente convenios y democracia viva? A ver, creo que es una entrevista muy preparada, Uh-huh. o sea, en el sentido de que hay una sesión de fotos asociada, hay un trabajo, yo creo, previo en el cual la parlamentaria cuida muy bien las palabras que intenta establecer como puntos relevantes en su entrevista, y yo creo que de alguna forma intenta manejar la opinión pública respecto a que ella no es culpable ni responsable de lo que haya hecho su expareja, ni que tampoco ella tuvo parte en lo que está investigando hoy día el Ministerio Público, la Fiscalía. Entonces, creo que hay una búsqueda de lavar su imagen. Insisto con el tema de las fotos, que no es casual, sino que tiene que ver con una cuidada preparación en el cual ella aparezca justamente como una de las víctimas justamente de lo que está ocurriendo. Y lo que hace, más que aclarar cosas, sino que vuelve a poner el tema en la opinión pública, y eso obviamente va a afectar al gobierno, pensando que todavía quedan bastantes dudas respecto a cuándo el gobierno efectivamente se enteró de estos hechos, quiénes fueron los funcionarios de gobierno que tuvieron información respecto a lo que estaba ocurriendo. Y si todo hace pensar es que efectivamente una reacción tardía respecto de las autoridades de gobierno para enfrentar este caso, y que obviamente la entrevista intenta limpiar su imagen, pero no aclara muchas cosas desde el punto de vista de lo que el gobierno ha intentado establecer como línea respecto a este tema. Y por lo tanto, la entrevista obviamente complica al gobierno, yo creo. Una semana donde también el funcionario Miguel Crispi, que es el jefe de asesor del presidente, fue a la Cámara justamente a hablar de este caso, pero una investigación y un tema que obviamente no se acaba, y que por lo tanto sigue siendo un problema bastante importante para la gestión del gobierno, desde el punto de vista de la imagen que se tiene, y también insisto, el punto de conocer efectivamente cuándo el gobierno sabía de este caso y si se tomaron o no las acciones correspondientes, que a todas luces parece que eso no fue el caso. Aprovechamos de darle la bienvenida, que ya está conectada también nuestra invitada, Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud DC. Renata, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día.
Oye, Aquí estamos. muy bien, bienvenida también y tomando este guante, ¿no? De la conversación que me imagino algo alcanzaste a escuchar sobre esta entrevista que dio ayer la diputada Pérez en la tercera, donde intenta aclarar algunos puntos, pone otros sobre el tapete. ¿Cómo ves tú y en qué posición queda, sobre todo el oficialismo después de esto? O sea, yo creo que, bueno, primero agradecer la invitación. Y lo segundo es que, claro, es bien complejo de analizar este caso porque eh, partamos por la base de que todo parte de una gestión administrativa de parte de la Seremi Ujú. de vivienda de Antofagasta, y también cómo sale a la luz este caso, que es a través de una asociación de funcionarios, Claro. que lo comparte con un medio. Se supone que ellos se acercaron a la Seremi, eh, y después, bueno, se acercaron a un medio que lo difundió. Entonces, no parte este caso siendo conocido desde medios oficiales o desde una investigación desde el gobierno. Entonces, la forma en la que se da a conocer el caso ya es bastante compleja, en la que se tienen que salir a dar muchas explicaciones. Mm. Y como decía, igual, no recuerdo el nombre, Pablo, Sí, Pablo. eh, igual deja como en entrevisto, si es que no se dan esas declaraciones, de que el gobierno o el mismo ministerio no actúa a tiempo, porque al final, claro, uno puede decir el gobierno, pero esto parte de un programa específico que era de. Entonces, es importante hacer ese alcance de cómo se da a conocer. Y bueno, enfocándome en la entrevista, Mm. ella habla también de que, bueno, a mí se me informó antes, pero yo como que no le di mucha importancia, que me dijeron que estaba todo en regla. Yo pregunté a quién le tenía que preguntar, y eso es lo complejo, que al final se mezclan relaciones personales, eh, en temas políticos, en temas de el mal uso de recursos públicos, y eso es como lo grave del caso. Mm. En el fondo que, como ella dice, como al final se me fue como toda mi vida, se volcó toda mi vida personal, ya no era un tema político, ya no era un tema aislado, sino que a mí me llama mucho la atención esto, como cómo se mezcla con su equipo político personal, o sea, gente que era muy cercana, o sea, partiendo por la pareja, pero también quién era el encargado en ese momento de distribuir los recursos, que fue su asesor o jefe de gabinete. Entonces, yo creo que ahí hay un problema como de cómo abordarlo también, porque claro, la entrevista se le hace a ella, pero también eh, hay involucrado, hay investigaciones en curso, está como lo que ella dice, y que tampoco puede comprobar, porque yo no puedo comprobar, pucha, le pregunté a mi pareja en mi casa tal cosa, y me dijo que estaba bien. Entonces, como que eso igual es complejo, porque son declaraciones en las que uno tiene solo la oportunidad de confiar o no. Entonces, yo creo que eso es como lo complejo de este caso. Ahora, ella intenta salvar siempre al gobierno. Ojo con eso, que aquí no sé si, bueno, a pesar de que el golpe es grande a la RD como partido, Mm. que por cierto, RD era uno de los partidos más estables del Frente Amplio, el más ordenadito, el más, bueno, el mismo Jackson lo dijo nosotros somos como no sé, como la reserva moral de la política, y al final todo eso se va cayendo en este caso, particularmente con RD, entonces, o Revolución Democrática. Entonces, eso yo creo que, bueno, aquí el ataque es más, y ella lo intenta también expresar, los partidos de gobierno a mí me apoyaron, pero el presidente del partido, La Torre, fue el que me dio la espalda junto con el partido completo. Sí. Entonces, ahí igual hay una forma, yo no sé si hablar como de lo maqueteado de la entrevista ni nada, porque al final eh, yo creo que ese no es el foco de fondo, sino que es lo que ella deja entrever, la información que se da, y bueno, que si se condice el relato o no,
con lo que decía, por ejemplo, Crispy o con lo que se dice también en lo que va saliendo de la investigación. Claro, el tema de probidad tampoco queda claro y eso lo denota, ¿no? Lo que cuenta. ¿Cuál es el mecanismo correcto para hacer la denuncia? Porque ya dice que habla con la subsecretaria de su zona, que le informa que había ciertos rumores, tampoco sabemos exactamente cuándo se entera o no el gobierno. Entonces, claro, uno se pregunta, Renata y también Pablo, ¿qué hubiese pasado si esto no se publica nunca en Timeline, por ejemplo? Pablo. Y sí, fue un gran acierto de ese medio local que reveló un poco de la trama que hemos visto en los hechos posteriores, pero yo insisto en la tardía del gobierno en reaccionar. O sea, la parlamentaria yo creo que intenta lavar un poco su responsabilidad en este caso. Ella decide dar una entrevista política en un diario grande y por lo tanto también tiene un objetivo detrás de comunicacional de tratar de posicionar su imagen o reposicionarla, pero a todas luces, y más allá de las deficiencias estructurales que uno podría señalar de que había respecto al tema del control de los pagos, una serie de cosas que hemos sabido posteriormente. Lo cierto es que yo creo que no se dimensionó la magnitud del tema en su momento. eh, no solamente por el tema económico, sino que también por el tema en el cual estaba en juego esto. O sea, estamos pensando que justamente estos fondos están destinados justamente para ayudar a las personas, a las comunidades que justamente tienen más necesidades. Y por lo tanto uno hubiera esperado una mayor decisión en la toma, una mayor decisión en las decisiones que el gobierno tuvo que tomar. Esto vuelve a colocar al ministro Carlos Monte de alguna forma en entredicho, porque ya no solamente estamos hablando de lo que ocurrió en Antofagasta, sino que sobre todo también a partir de lo que pasó con el informe de la Contraloría la semana pasada. Esto obviamente ya no se circunscribe solamente a aquella zona, sino que estamos hablando de un problema mucho más grande del cual el gobierno todavía no puede salir, del cual todavía está intentando buscar una mejor estrategia para enfrentarlo. Han habido obviamente renuncias de diversos cargos en estos meses, en diferentes reparticiones a lo largo del país, porque justamente ya no se circunscribe solamente a la región de Antofagasta, pero creo que todo lo que se ha ido conociendo, la parlamentaria no aclara justamente, no da luces respecto a por qué el gobierno podría haber actuado tan tarde en esto. Yo creo que probablemente una decisión más rápida de haber efectuado alguna decisión en torno a eso hubiera aminorado un poco la crisis y que no se haya escapado completamente de las manos al gobierno en este tema. Yo creo que todavía no puede controlarlo, insisto. Hay temas que van saliendo en algunos medios, de repente el tema hayamos pensado que está un poco en pausa, pero el informe de Contraloría reactiva justamente todas las posibles responsabilidades. Y yo insisto, la ministra Vallejo ha señalado que había un problema respecto al control de los gastos, que puede ser una visión legítima y que puede revisarse justamente los mecanismos del Estado que tiene para ello. Pero desde el punto de vista político, yo no tengo mayores dudas que justamente una reacción que no permitió enfrentar el problema, pero tampoco yo creo que se le dimensionó con la fuerza que tenía o con las consecuencias que podía tener, porque no solo estamos hablando del mal uso de recursos, sino que estamos hablando de posibles delitos y también de ciertas redes políticas que uno podría vislumbrar que se armaban en torno a estas platas y que justamente es lo que está investigando el Ministerio Público. O sea, las responsabilidades políticas son más o menos evidentes de ciertas autoridades, de las regiones, etcétera, pero aquí lo que también tiene que de alguna forma esclarecerse tiene que ver justamente con estos mecanismos que se han establecido para que el uso de esos fondos no hayan tenido nada que ver con lo que estaba pensado originalmente. Y eso creo que es muy grave desde el punto de vista obviamente político, pero también de las responsabilidades penales que eso pueda llevar.
Claro, como adelanta también Pablo, de alguna manera se genera una especie de caldo de cultivo para que esto ocurra, ¿no? Se propicia con no sé, boletas de garantía que ya no son necesarias, por ejemplo, con nombres que se pueden tapar. El sistema también era un poco enclenque, lo que protegía y nos protegía a nosotros de que esto no ocurriese, ¿no, Renata? O sea, sí, igual lo que dice Pablo igual es un tema porque Mm, acá, bueno, se habla de responsabilidades políticas, eh, pero también se puede ver quizá una especie como de dolo al momento de ejercer bueno, estas prestaciones, acceder a estos proyectos. Eh, por un tema de que precisamente la Contraloría menciona de que no pudo actuar antes porque igual la Contraloría tuvo aquí un rol más reactivo mm, que empezar a estudiar el caso antes, porque igual dentro de la ley, eh, la forma en la que se, ¿cómo se dice? Se ejecutan estos fondos, es como la Contraloría solo puede meterse en ciertos montos hacia arriba, y fueron prestaciones tan disgregadas que en el fondo como que se ocultó el uso de recursos. Bueno, después se hace un estudio obviamente de cuáles fueron los proyectos que se ejecutaron y eran muy por lejos de lo que se planteó. mm. Eh, También tenemos el caso de, de que hubieron otros casos similares en, no sé, pues en Maule o en otras regiones en las que también ocurrió lo mismo, también fue como aquí las redes políticas, y yo creo que en el fondo como que dejar en claro que no son las fundaciones el problema. O sea, las fundaciones son organizaciones que, que si funcionan bien, que si realmente se ejecutan los proyectos, eh, sí son un organismo que puede estar que en apoyo al Estado. Pero ocurre esto, como el tema de los favores políticos, el amiguismo, eh, oye, sabéis que tengo aquí un proyecto, ¿por qué no me lo aprobáis? ¿Por qué no hacemos esto así? Entonces, como que eso es lo complicado, yo creo, de este caso, como cómo se utilizan las redes políticas con fines que no son el que se plantea Sí. inicialmente en los proyectos. Y que finalmente terminan perjudicando a gente que sí lo necesita. O sea, los territorios que estaban visitando, sobre todo en la región de Antofagasta, sí necesitaban agua, sí necesitaban una planificación para poder salir adelante y también para tener una mejor calidad de vida que se dé primero, mermada por esta situación, y segundo, en loa a las otras fundaciones que, como bien dices tú, Renata, sí hacen bien la pega. Estamos en el panel Nuevas Voces con Pablo Rodríguez y también con Renata Vázquez. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música y vamos a regresar para hablar del proceso constitucional, si la tercera va a ser la vencida, qué opinan ustedes, qué opinan de lo que dijo, por ejemplo, sobre Jaime Guzmán. Vamos a estar con eso conectado. Escuchábamos a Baltimora con Tarzan Boy, son las 9:38. Esa canción que, ¿quién no en su juventud la cantó como el kiwi melón? No, lo que decía en verdad y lo que uno cantaba como kiwi melón era Give me the order, give me the order. Es lo que dice, claro, lo repite varias veces y uno chilenizaba esa parte. Y volvemos también a nuestro panel de Nuevas Voces junto a Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud DC, y a Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, para tomar el segundo tema que tiene que ver con el proceso constitucional y también está relacionado con la pregunta del día, porque la ministra Vallejo confirmó que el gobierno no va a apoyar un nuevo proceso constituyente. Sea cual sea el resultado, dijo, guste o no, se cierra este proceso, al menos en el mediano plazo. Me gustaría saber la opinión de nuestros panelistas, partiendo por Renata. ¿Qué te parece a ti? ¿Se cierra aquí? Ya dimos la vuelta que teníamos que darnos. ¿En qué pie queda todo? Bueno, acá yo creo que hay una disyuntiva bien grande, sobre todo en cómo continuamos, porque
independiente de lo que pase el 17 de diciembre, de todas formas necesitamos avanzar en derechos sociales, necesitamos responder a las necesidades de las personas y eso no se va a acabar con ninguno de los dos resultados del plebiscito Mm. en diciembre, lamentablemente. Lamentablemente no podemos cerrar el ciclo porque eh, la propuesta que tenemos es más sesgada y más cerrada que la misma constitución que nos queda. Entonces, es súper complejo, pero yo creo que aquí eh, hay algo importante que destacar, que yo creo que puede ser la salida. En mi caso, mi partido, la DC, Mm. igual cerró las puertas a apoyar como un nuevo proceso constituyente, como lo hemos vivido en los últimos dos procesos. Pero yo creo que acá es fundamental el rol del Congreso en esto, de cómo, porque también entendamos que los parlamentarios tienen tienen un mandato constituyente, tienen el poder para hacer reformas, para poder ponerse de acuerdo y poder responder a las necesidades de la ciudadanía y poder avanzar en derechos sociales. Y claro, uno dice, pero ¿cómo? Si no lo hicieron en tantos años, qué sé yo, bla, bla. Pero tenemos aquí un elemento súper importante, que es que para los últimos dos procesos constituyentes, recordemos que la clase política tuvo que tener un acuerdo transversal. Ujú. O sea, en su momento la reforma de empezar el proceso constituyente era de 2/3, entonces fue un acuerdo transversal que se dio para llegar al primer proceso y ahí también al segundo proceso tuvo que haber un acuerdo transversal que no se había visto nunca en la historia de Chile. Entonces, yo creo que hay que continuar con ese espíritu de acuerdo en el espacio del Congreso para poder responder a lo que la ciudadanía requiere. Sí, yo creo que esa es como más o menos la salida, ya que, bueno, no solo la ministra Vallejo, sino que también muchos partidos se han puesto de acuerdo que va a ser complejo iniciar un nuevo proceso, al menos en el corto plazo, porque, bueno, la ciudadanía también se fatiga Sí. de estos procesos. Pablo, en tu caso también te parece bien, ¿no? Que se guarde la pelota un tiempo y saber también si sientes que se desaprovechó una oportunidad. Sí, yo comparto también de que es poco realista pensar de que se podría iniciar un cuarto proceso si uno pensara que con Mm. Bachelet, con la expresidenta Bachelet fue el primero, se inició el segundo con el expresidente Piñera, ahora estamos en el tercero con el presidente Boric, y que por lo tanto yo no veo ni los votos en el Congreso, ni el ánimo en los parlamentarios en general, obviamente, ni tampoco en la ciudadanía, que está muy desconectada de este proceso actual, en el cual uno podría pensar de que vamos a ir por una nueva convención, consejo. Yo creo que gane el apruebo o gane el a favor o gane el en contra. De alguna forma se empieza a cerrar el proceso, por lo menos en el corto y yo creo incluso que en el mediano plazo. Uno ve poco factible que pudiera haber un escenario distinto. Probablemente las fuerzas políticas se reordenen un poco respecto a este tema, pensando en lo que podría venir, en qué cosas se pueden hacer por el Congreso, si que llegan a ganar el en contra, pero creo que el punto de vista de tener un proceso completo global, uno no ve mucho espacio. Vamos a volver a lo que teníamos, en el cual el Congreso, con todas las facultades que tiene para hacerlo, poder hacer reformas puntuales, reformas al sistema de derechos que se está estableciendo hoy día, que podrían de alguna forma buscar replicarse a través de otras leyes, pero claro, Mm. en temas particulares y con el costo de tiempo también, porque aun cuando se hiciera reforma o cambio a través del Congreso, eso también llevaría un tiempo para su implementación. Entonces, uno ve en general que estamos un poco atrapados en este tema.
donde el escenario donde gana el a favor también implica que muchas reformas pasan por el Congreso, y si gana el en contra, el Congreso también sería un espacio en el cual se podrían hacer reformas, pero no en el corto plazo. Entonces, Claro. creo que de nuevo un camino, no tenemos un panorama al frente muy esperanzador. Y de hecho, si uno agrega que probablemente el plebiscito va a ser estrecho, pensando en que la favor va a remontar en esta última semana por una campaña que ya se está preparando y que está diseñada justamente para responder a las dudas de la ciudadanía, eh, vamos a tener también un resultado probablemente bastante parejo en cuanto a los resultados del número de preferencia de cada una de las opciones, y eso tampoco es tan bueno desde el punto de vista de que si ganara a favor, a lo mejor se va a hacer con una ventaja mínima, y si gana el en contra tampoco va a ser Mm. con una respuesta tan categórica de la ciudadanía al proceso. Entonces creo que estamos un poco atrapados, un poco enredados con este proceso, en el cual obviamente no era la intención original. O sea, yo creo que la clase política, como se le suele llamar, eh, intentó establecer reglas del juego muy distintas a las del proceso pasado, intentó diseñar una estructura en la cual había participación de expertos, electa directamente por la ciudadanía para llevar a cabo este proceso, árbitros los cuales pudieran revisar justamente que no se vulneraran las 12 bases, los principios que se establecieron como los límites para llevar a cabo todo esto, Mm. y por tanto, en cuanto al diseño fue muy distinto. Y eso yo creo que tenía que ver justamente con generar una instancia en la cual fuera un texto mucho más amplio, mucho más representativo. Y eso yo creo que, siendo realista, no se logró. Yo creo que la izquierda, el centro izquierda han abusado un poco de ese concepto, pensando que hay muchos temas de los cuales ellos sí son parte, pero que finalmente no dieron muchas veces los votos para que eso se viera graficado en las estadísticas finales de aprobación de cada uno de los artículos. Pero creo que en general es un contexto que no es favorable ni para favor ni en contra. Y eso creo que es preocupante, porque vamos a terminar con un proceso que puede ser nuevamente frustrado, pero, pero que al mismo tiempo no ofrezca muchas vías para su solución. O sea, hoy día nadie podría prometer un nuevo consejo, por ejemplo, una nueva elección de consejeros, porque eso no tiene ningún asidero en la realidad, pero hay que repensar desde el punto de vista de lo que significa cerrar bien un proceso constitucional, y eso creo que está lejos de lograrse. Así es, que además, claro, uno, como recordaba Renata también, la gente está un poco cansada. Yo recuerdo que en el proceso anterior andaban los borradores dando vueltas, se vendían en la calle, la gente los compraba por Mercado Libre. Hoy día como que ese interés ya desapareció, ¿no, Renata? Y también tomando en cuenta que, como dice Pablo, estamos medio atrapados y tomo palabras de Pablo Longueira, que dice que si se impone el a favor o en contra, al final ganan por partida doble y ganan, no sé, dice, él lo pone en el rostro de Jaime Guzmán, pero también pensando que fue un movimiento que surgió desde la calle, desde la izquierda, y termina siendo un proceso en el que la derecha gana sí o sí, ¿o no? No sé qué piensas tú, Renata. Bueno, yo creo que acá los procesos Uh -huh. constituyentes fracasaron. Fracasa este proceso porque al final no era lo que se esperaba en un inicio. Eh, y yo creo que nos vemos nuevamente enfrentados a votar un proyecto que construye como esta mayoría aplastante, digamos, al igual que la constituyente pasada, pero yo creo que no es como el versus entre la constitución de Jaime Guzmán, Uh -huh. la de la dictadura o ahora la de Casi, el Partido Republicano, sino que yo creo que es, de hecho, la misma, voy a hacer una cita a la pregunta que nos va a tocar, es, ¿usted está a favor o en contra del texto de nueva constitución? Entonces, al final, lo que se está votando es a favor o en contra del proceso constituyente que se llevaron los republicanos para la casa. Entonces, como que al final yo creo que eso es lo que se va a votar, que vamos a como decía, seguir necesitando reformas que avancen en derechos sociales, que fortalezcan el sistema político, que en el fondo
bueno, tenemos también una base que quizás antes no teníamos, que es la del anteproyecto, que es vital para poder avanzar en reformas, porque yo creo que esa sí es una propuesta técnicamente bien hecha y también que responde un poco a lo que hablábamos de los acuerdos que queríamos lograr, porque al final en esa comisión de expertos estuvieron representadas las fuerzas políticas transversalmente, y se logró llegar a buenos acuerdos. Entonces yo creo que ahí lo que hoy día se vota es precisamente este proceso constituyente, este proceso en el que, bueno, en el que ganan los republicanos, y la derecha en general, porque recordemos que, bueno, si la derecha hubiese quizás intercedido en los acuerdos, quizás hoy día estaríamos en otro escenario. Pero yo creo que poner ese versus no, como que no llega al problema de fondo, que es al final algo que no tenemos que abandonar, que es el crear una nueva constitución o el reformar necesariamente para responder a las necesidades de las personas. Hoy día tenemos un quórum más bajo de lo que teníamos al iniciar los procesos constituyentes, que es el de 4/7, que permite quizás llegar a acuerdos de forma más fácil. Pero bueno, había visto en algunas noticias también que como que el remedio no puede ser peor que la enfermedad, y yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar, a no replicar lo que ha pasado, a mantener de cierta forma el espíritu de los acuerdos, y no creer en el fondo que esta es una como que estamos votando en el fondo la constitución de mantener la constitución de Pinochet o la de Kast. Creo que esa es una visión. Bueno, se han hecho varias reformas a lo largo de estos últimos años, bueno, de los gobiernos de la concertación, adelante, etcétera. Bueno, el proceso de constituyente de Bachelet también fue importante relatarlo, como lo mencionaba Pablo, porque, claro, ese fue el primer proceso que se supone que Piñera iba a continuar, y ese era el acuerdo, pero él lo enterró, y al final después vino el estallido y seguimos viendo los problemas sociales. Entonces, yo creo que es o avanzar en el Congreso o nos podemos arriesgar a un nuevo estallido social, o nos podemos arriesgar al triunfo de los populismos, o nos podemos arriesgar en el fondo a poder debilitar cada vez más las instituciones y la democracia. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que está en juego en esto, en el futuro, digamos. Entonces, yo creo que eso es como lo que tenemos hoy en día. El quórum es más bajo, así que a impulsar los acuerdos que sean necesarios. Aunque haya habido hartas reformas a la Constitución, recordemos que el espíritu el fortalecimiento de las instituciones no está, y yo creo que eso hay que incorporarlo, y bueno, y ahí empezamos la discusión de las cosas que teníamos que mejorar. Renata, ¿tú estás de acuerdo con Pablo también con que el resultado de esta votación va a ser estrecho? Yo creo que todo depende de estas últimas semanas. ¿Ya? ¿La campaña? La campaña, sí, porque hay que desmitificar ciertas cosas, porque ya hay ciertos mitos que han ido circulando que puedan ser favorables al triunfo de la favor, pero yo creo que ahí la tarea es también de los partidos que están por el en contra, y también las figuras que están por el en contra, porque yo creo que acá igual hemos visto un fenómeno que, bueno, nosotros siempre hemos visto a la derecha que se cuadra, que se ordena, que todo eso, pero tenemos varias figuras importantes que han dicho, no, este proceso no es como se esperaba, tampoco responde, y bueno, vamos a votar en contra, y tenemos figuras bien importantes, o sea, Marinovich, por ejemplo, entre muchos otros. Entonces, yo creo que ahí hay que poner la atención a esa señal. Bueno, mismos republicanos también ya van a votar en contra. Entonces, yo creo que, claro, yo no sé si va a ser
lo aplastante que fue como el triunfo anterior del rechazo, pero tenemos igual ciertas señales importantes, o sea, y aquí lo quiero mencionar muy bien para las personas que están escuchando, 40 economistas, y yo creo que más de 40 están en contra de este proceso, o sea, digamos, los mismos expertos que analizan Ujú. el texto mismo, eh, han dicho como esto, en vez de traer más estabilidad, más inestabilidad va a traer porque no hay forma de implementar lo que se está diciendo en el texto. Entonces, yo creo que ahí hay que apuntar a por qué 40 economistas están en contra del proyecto de constitución, de por qué hay gente de derecha también que se descuelga, que eso igual es raro, porque yo creo que es más factible que podamos discutir o que podamos tener opiniones disímiles en la centroizquierda que en la derecha. Entonces, como que ahí hay varias alertas que uno tiene que tomar, y como digo, o sea, siempre buscar después de este proceso los acuerdos porque va a ser importante para el futuro de Chile. Pablo, tus palabras al cierre, entonces ya nos pilla el tiempo, son las 9:55 cerrando este panel de Nuevas Voces. ¿Alguna reflexión que quieras sumar a este bullado o cercano fin del proceso constitucional? Yo creo que es relevante en esta parte, cuando van a iniciarse las campañas, las franjas, que ojalá seamos lo más, todos los que estamos participando en este proceso, seamos los más respetuosos en el sentido de que hablemos efectivamente de lo que dice el texto y no de lo que muchas veces se construye a partir de aquello. Obviamente es una constitución que es interpretable, que obviamente los abogados, los juristas van a tener ciertas opiniones sobre ciertos artículos, que también hemos visto ese debate la última semana respecto a algunas materias, pero siempre ojalá de buena fe. No generando fake news ni generando o extremando justamente los argumentos de cada una de las materias. Yo creo que la discusión política es legítima, la diferencia de cada sector también lo son, pero ojalá que en un clima donde efectivamente se hable del texto, se hable obviamente de sus interpretaciones, pero no de manera antojadiza ni buscando un acomodo político para cada uno de los sectores. Yo creo que eso es muy relevante del debate que la ciudadanía espera, una ciudadanía que, como hemos conversado en este programa, está bastante alejada y desinteresada del proceso, y una forma justamente de tratar de convocarla es hablando con la mayor rigurosidad posible del texto. Y eso, claro, insisto, tiene sus interpretaciones posibles respecto a lo que dice o no dice cada uno de los artículos, pero desde el punto de vista, creo que de un buen debate democrático es sustancial no mentir ni no tergiversar al extremo los aspectos que la Constitución dice. Creo que eso es muy importante pensando en lo que viene en las campañas y lo que cada uno de los sectores va a proponer como lo fuerte de su agenda. Yo creo que ese punto es muy relevante para un buen y sano debate democrático. Buenísimo, Pablo. Renata, ¿algunas palabras para cerrar ya? Ahí la desconectamos, parece, ¿no? Ay, Ahí perdón, sí, ahí perdón. sí. Ahí, estoy intentando activar el micrófono. Sí, yo creo que es importante también, más allá como hacer esta especie de, como de pedagogía en términos del proceso, de informar aterrizadamente lo que se está votando. Y lo digo porque a veces hay ciertas confusiones, hay ciertas, por ejemplo, bueno, el mismo tema de las fake news, yo creo que ahí hay que cuidar mucho el tema de las fake news, sobre todo en redes sociales, la precisión de los conceptos, porque no podemos olvidar que la Constitución es un texto técnico, así que yo creo que ahí hay que tener harto cuidado y, bueno, incitar a que eh, podamos hacer campaña, a que podamos eh, intentar unirnos y hacer entregar esta información de la manera más fidedigna posible y bien aterrizada a la ciudadanía que, como decía Pablo, está bien desconectada del proceso, entonces no podemos hablar de el argumento jurídico, el argumento técnico, sino que por eso tenemos que ver cómo afecta la vida de las personas este texto. Así que ahí para poder cerrar, eh,
obviamente mi posición es a votar en contra, y a que se sigan haciendo las reformas, porque al final es todo por el bien de Chile y de las personas. Así que eso. Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud DC, Pablo Rodríguez, investigador Instituto Libertad, muchas gracias por su tiempo, por su voluntad y les deseo una buena semana. Les dejo un abrazo. Muchas Muchas gracias. gracias, Vale. gracias Radio USAC. Un Chao, chao. abrazo.